Con su amigo Jonathan Valverde. En los programas anteriores hablamos sobre muchas cosas y nomás quiero hablar un poquito de esas cosas antes de continuar este día. Primero hablamos sobre nuestra identidad de hijos de Dios. En vez de sentirnos como esclavos o como huérfanos, debemos de sentirnos como hijos de Dios porque sí somos hijos de Dios. Hablamos sobre las características de huérfanos también y cómo podemos superar esas cosas que a veces nos afectan en la vida para realmente saber quiénes somos. También hablamos sobre los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo hacia nosotros y cómo rechazar y reconocer los pensamientos del diablo para nosotros y aceptar y empezar a caminar de acuerdo de los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros. También hablamos sobre cómo el diablo nos dice que las cosas son imposibles, pero Jesús dijo que si puedes creer, al que cree todo le es posible. También cuando el diablo nos dice que tú no puedes hacer esas cosas, no puedes hablar inglés, no puedes trabajar, no puedes aprender, no puedes ayudar a tus hijos para seguir adelante, para ser exitosos en la vida, porque viniste de México, de El Salvador, de Nicaragua y no sabes mucho, no tienes mucha educación. Son puras mentiras del diablo porque la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También cuando tu hijo quizás vino aquí, estaba chiquito, obediente, hacía lo que tú decías, hacía su trabajo, no era rezongón, rezongona, respetuosa, pero ahora en la escuela están aprendiendo malos hábitos y tú no sabes qué hacer y piensas, pues, ¿quién soy yo? No sé qué hacer, no tengo entrenamiento para poder lidiar con todo esto. Y quizás el diablo te dice, oh, tu hijo nunca se va a salvar. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo en la Biblia Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También el diablo te dice, tu familia nunca va a cambiar. Quizás tienes parientes, tus padres quizás, tus primos, tus hermanos, tus hermanas, y estás orando y pensando, pues, ¿cuándo van a cambiar las cosas en mi familia? Aún uno se ve en el espejo y piensa, pues, ¿cuándo voy a cambiar? Yo también, yo quiero cambiar, quiero ser alguien nuevo, quiero ser una nueva criatura. Y que dice la palabra, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2. Entonces, estos son los pensamientos de Dios para nosotros. El diablo dice que no es posible, que tu hijo nunca se va a salvar, que tú eres un huérfano, que tú no puedes hacer esto o lo otro. Pero Dios dice lo opuesto, porque su palabra son sus pensamientos. Y hablé también en el programa anterior que a veces en la iglesia escuchamos ese verso que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y yo, en mi experiencia, yo lo tomaba como que mis pensamientos eran diferentes de Dios y que realmente yo no podía tener los pensamientos de Dios. Pero no es cierto eso. Los pensamientos de Dios ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la Biblia. Entonces, si tomamos la palabra de Dios y empezamos a meditar, y no nomás meditar, pero confesar la palabra de Dios, entonces ese es cuando nosotros ahora sí estamos pensando los pensamientos de Dios. Ahora Dios nos puede ver a nosotros y ver a Jesús en nosotros, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, pero Cristo en mí. Entonces, cuando Dios ve a nosotros, Él ve la imagen de Cristo en nuestras vidas y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y yo me siento orgulloso de mi hijo y de mi hija. Y tú también, mi hermano, tú también puedes tener los pensamientos de Dios. Es difícil a veces tener los pensamientos de Dios porque somos carne y a veces cuando entramos en situaciones difíciles,
con la familia especialmente. Entonces nos enojamos cuando estamos cansados físicamente de tanto trabajo. Llegamos a la casa, el domingo estamos inspirados, pero el lunes vamos al trabajo. Y yo sé que muchos trabajan así, a trabajos que tienen que usar su cuerpo, fuerzas, y llegan a la casa sucios, cansados y quizás estresados con lo que pasó en el trabajo. Y la esposa o el esposo o los niños empiezan a decir, hey, es el otro, y en vez de tomar lo que aprendimos en la iglesia, quizás aquí en ese programa, entonces reaccionamos con los pensamientos del diablo, o quizás reaccionamos con nuestra mentalidad humana en vez de tomar la mente de Cristo y responder a esas situaciones como Cristo reaccionaría. Entonces es difícil, pero practicando poco a poco, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me puede dar la fortaleza para poder caminar como Él, hablar como Él y amar como Él. También hablé, ese es el sexto episodio, y compartí también varios testimonios de cargar esta botellita de aceite aquí en mis pantalones, en mi chaqueta, y usarlo cuando el Espíritu Santo me dice, Jonathan, tú tienes que practicar tu fe. Y te animo, mi hermano, mi hermana también, que tú también cargas esto aquí. Yo sé que en muchas iglesias no se permite ungir con aceite. En la iglesia solamente los ministros que son ordenados, y eso se respeta, pero nadie te quita de orar por tu amigo y tu amiga en la escuela, en tu trabajo, porque son tus amigos, y si Dios los pone en tu camino para compartir con ustedes sus problemas, sus ansiedades, sus aún enfermedades y otras cosas o situaciones difíciles en sus vidas, es porque el Espíritu Santo ya te preparó a ti y preparó a esa persona para recibir la palabra de Dios que ya está en tu corazón, y simplemente tienes que obedecer. Y aunque a veces nos sentimos un poco avergonzados de compartir la palabra de Dios con otras personas, o aún orar por otras personas, especialmente cuando hemos tenido un día malo, en inglés, I had a bad day, o yo no puedo orar por alguien porque me porté mal con mi esposa, con mis hijos, o con mi amigo, con mi amigo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, y pensamos que la palabra depende de nuestros sentimientos, nuestros feelings, pero la palabra no depende de eso, la palabra es la palabra. Y imagínense, hermanos, si la palabra nomás funcionaría cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nosotros estamos en victoria, nos sentimos en victoria todo el día, nos sentimos gozosos, pero no funciona cuando estamos tristes o frustrados, sería horrible, hermanos. Eso realmente sería una tragedia, pero gracias a Dios, porque su palabra no depende de nuestros sentimientos. La fe no es un sentimiento. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo en mi vida también, porque yo crecí en una iglesia donde había muchas emociones, y yo creo que está bien llorar y gritar y todo eso, pero a veces sin pensar o sin decirlo, es como una manera de vivir que pensamos, si yo no lloré en el altar, entonces Dios no me escuchó, o yo no me siento satisfecho, algo faltó. Claro que es bonito sentir la presencia de Dios, pero no debemos de confundir nuestras lágrimas con que es el Espíritu de Dios siempre. A veces estamos llorando porque tenemos que llorar como humanos y dejar salir esas emociones. Pero aunque no lloras en el altar, o sientes algo bonito, eso no quiere decir que Dios no te escuchó, porque la fe no es un sentimiento. Y te puedes levantar de ese altar, quizás sintiéndote un poco seco, pero con la confianza que Dios te escuchó. Entonces también yo compartí cuando yo oré por esa señora en San Diego. Me había cortado el pelo, salí y la vi ahí sentada en el suelo, toda sucia, y yo sentí orar por ella, pero me sentí un poco avergonzado porque vi a otro señor que estaba ahí parado, un señor grandotote, y dije, no, pues a lo mejor me va a golpear, no sé si son amigos, realmente no sabía la situación. Pero dije, yo sentí muy fuerte orar por ella. Yo fui a mi carro y pensé,
yo sé que Dios me está diciendo que yo tengo que orar por ella, pero dije, bueno, pues si yo veo en el espejo ahí y yo la veo que me está viendo a mí, entonces voy a bajar. Eso quiere decir que voy a orar por ella. La verdad es que yo hubiera orado por ella la primera vez, pero gracias a Dios por su gracia y su paciencia con nosotros, ¿no? Y pensé, pero si yo veo en el espejo y ella está volteada mirando a otro lado, eso quiere decir que no debo dar por ella. Um, pero cuando vi en el espejo, gracias a Dios que ella está viendo ahí en el espejo y nos miramos en los ojos y dije, ok, voy a salir de mi carro y voy a ir a orar por ella. Entonces cuando me acerqué hacia ella le pregunté, ¿hay algo que quieres que ore por ti? ¿Tienes una necesidad? Y luego me dijo, sí. Y dije, wow, qué fácil. No me dijo que no. Entonces le dije, pues, ¿qué tienes? Y me dice, mi espina dorsal me duele mucho. Ya compartí eso en el otro programa, pero si no lo vieron, pueden ir a ver ese programa para también ver lo que hablamos y lo que enseñé. Pero quiero compartir eso para animarte, mi hermano, para que tú también lo hagas. Entonces ella me dijo, pues me duele mucho mi espina dorsal y no sé qué hacer. Entonces dije, bueno, y sinceramente le dije, bueno, pues una pregunta. No dije, voy a orar por ti en este momento, aleluya. No dije eso, no sentí nada de eso, no sentí así inspiración para orar así y andar ahí así temblando, nada de eso. Y es bueno porque el Espíritu Santo a veces nos hace temblar y nos hace quizás hablar en una manera más fuerte, pero a veces no. Entonces, en ese momento yo no sentí nada de eso. Entonces dije, bueno, pues yo nomás voy a hablar ahí normalmente con ella, y le dije, bueno, pues ¿tú crees que Dios te puede sanar en este momento? Y me dijo, sí, así con una sencillez y algo genuino, ¿no? Y dije, wow, Dios la preparó. Entonces dije, bueno, pues lo puedo ungir con aceite. Y le dije, el aceite significa la unción de Dios. Y la palabra de Dios dice que si hay un enfermo hay que ungirlos con aceite. Y Dios, la oración de fe va a sanar al enfermo. ¿Tú crees que Dios se puede sanar? Y me dijo, sí. Entonces saqué el aceite, la ungí aquí en su frente y dije, en el nombre de Jesucristo, sea sana. En el nombre de Jesucristo, así nomás. Y le dije, señora, te vas a sentir mejor esta tarde. ¿Lo crees? Y me dijo, sí. Entonces le di una botella de agua y me fui. Y a veces el diablo pone en la mente, oh, no se levantó, empezó a danzar en el espíritu, nada de eso. No, pero eso no quiere decir que no funcionó la palabra, porque la palabra no depende de mí, como yo me siento. La palabra es algo increíble. Entonces hay nomás que soltar la palabra, porque Dios necesita tu boca y mi boca para proclamar su palabra en la tierra. Entonces dije, pues voy a confiar que yo simplemente obedecí a la palabra de Dios y yo creo que la oración de fe puede sanar a esta señora. Y me fui mis pensamientos, mis sentimientos me empezaron a decir, oh, pues nada pasó. Pero dije, no, rechazo esa duda porque yo sé y ya no voy a pensar más porque ya yo hice mi parte, que es soltar la palabra, obedecer, ungirla con aceite y proclamar sanidad sobre su vida en el nombre de Jesucristo. Y ahora yo no sé cómo funciona la palabra, pero funciona. La luz, lo prendimos ahí en la casa, tú no estás pensando cómo funciona la luz. Si lo pongo aquí, ¿cómo va a ir a la lámpara que tengo en mi cuarto? Y no estás preocupado cómo va a funcionar la luz. Tú nomás tienes fe que cuando tú pones la luz, va a prender la luz. Entonces, así debemos de hacer así también con la palabra de Dios. Yo realmente no sé cómo funciona, qué pasó en sus células, en su cuerpo, su espina dorsal, a qué momento exacto entró ahí la palabra y el aceite, cómo funcionó todo. Yo no sé los detalles, simplemente sé que de la palabra dice esto y lo voy a obedecer. Yo me puedo ir en mi carro y comer una hamburguesa y confiar que la palabra ya está funcionando. Y yo tengo fe. Yo no sé, yo no la he visto a la señora de ese momento, hace como 2 meses,
o un poquito más, pero yo sé que Dios está obrando en su vida. Si ya no está completamente sana, está mucho mejor porque tengo fe en la palabra de Dios. Y no tengo que ver evidencia de ese milagro porque yo tengo fe. Porque la fe no necesita ver, no necesita tocar, nada de eso, simplemente creer que la palabra de Dios es suficiente, poderosa para hacer lo que dice que va a hacer. Amén. Entonces, también después terminé el otro programa, el episodio 5. Les dejé así esperando para la otra historia. ¿Qué pasó después que oré por esa señora? Y estoy contando mi testimonio porque la palabra de Dios dice que nosotros, los santos, en Revelación dice, los santos vencieron al dragón por la sangre de Jesucristo y la palabra de su testimonio. Entonces nosotros tenemos que hablar nuestros testimonios para que podamos vencer al dragón. Tenemos la sangre de Jesucristo que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia, pero también tenemos que usar la boca para poder dominar y conquistar los demonios. Y en ese verso dice el dragón. Entonces yo estoy compartiendo mi testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y yo sé que Dios también te va a dar testimonios. Y así me imagino que ya tienes un testimonio también para compartir con alguien más. Y Dios te puso en ese medio con tus amistades, con tu familia, porque tú eres la persona indicada que Dios escogió para hacer una diferencia en las vidas de las personas a tu alrededor, tu familia, tus amigos, en el trabajo, en la escuela. Y Dios ya puso todo en ti para que tú puedas hacer una gran diferencia y también traer personas nuevas al reino de los cielos. Entonces, después que me subí al carro, yo pensé, bueno, pues ya obedecí al Espíritu Santo que me dijo, tú tienes que orar por esa señora. Ahora voy a ir a desayunar en mi restaurante favorito en San Diego, que es Richard Walker's. Y yo tengo muchos amigos que yo creo que están viendo en San Diego, que cuando escuchan Richard Walker van a decir, sí, nos encanta ir ahí a tomar café, a comer pancakes y otras cosas deliciosas, pero les recomiendo Richard Walker's Pancake House en San Diego. Y ojalá que me den también una ofrendita por darles, por darles promoción aquí, pero yo no creo. Pero yo iba a ir a Richard Walker's después de orar por esa señora, pero entonces el Espíritu Santo, yo sentí que me dijo, o yo sentí, no escuché una voz, nada de eso, pero sentí algo en mi espíritu que me decía, Jonathan, no has terminado hoy, tú tienes que ir a otro lado de San Diego y orar por otra persona. Dije, pues tengo hambre, quiero ir a comer mi plato favorito en Richard Walker's. Pero dije, bueno, pues Dios, yo quiero obedecer, yo quiero aprender cómo caminar en el Espíritu. Cuando yo siento algo, la voz de Dios, quiero obedecer y no poner excusas, ¿no? Entonces sentí que tenía que ir para otro lado de San Diego, donde yo vivía antes. Yo vivía en Golden Hill, que es cerca de los homeless, de los campamentos de los homeless, donde tienen todas sus carpitas y hay mucha drogadicción, mucha gente que tiene problemas mentales. Y entonces dije, bueno, pues me da un poco de miedo porque hay no más drogaditos, pero la gente que vende drogas, los narcos que están ahí en esa área. Y la verdad que yo viví ahí por muchísimos años y yo nunca fui a orar por una persona. Y yo me sentí mal, pero dije, bueno, pues ya la culpabilidad hay que dejarlo. El pasado es el pasado. Dios está haciendo algo nuevo, como dice la palabra, que no hay que ver el pasado. En Isaías dice, pero hay que ver que Dios está haciendo algo nuevo. Entonces, Él está trayendo agua viva en el desierto. Entonces yo sentí que yo tengo esa agua viva en mí. Hay que ir a esa parte de San Diego para soltar esa agua viva a las personas que lo necesitan. Entonces fui y entonces manejando por ahí y mucha gente estaba en sus carpitas y dije, tengo que encontrar una calle donde hay gente ahí que no está en sus carpitas. Y vi un lugar ahí, ok, aquí me voy. Y salí, empecé a decir a todas las personas que estaban afuera sentados,
¿puedo orar por ti? La verdad que sí me sentí un poco nervioso, pero dije, Señor, si tú me mandaste ahí, me vas a proteger. Entonces le dije a uno y otro y otro y otro, y me dijeron, no, 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 no. Y dije, bueno, pues ya terminé, nadie quería oración, pero volteé hasta acá y yo vi a un muchacho sentado en una silla. Y dije, ok, voy a orar voy a hablar con esa persona. Y fui con él y le dije, ¿puedo orar por ti? Me dice, sí, sí. Y le dije, ok, ¿qué quieres que ore por ti? Empezó a llorar, dijo, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo soy un muchacho bueno, vengo de una familia cristiana, tengo una novia, tengo una hija, pero esta drogadicción me tiene aprisionado y no sé qué hacer. Entonces dije, pues, ¿tú crees que Dios te puede librar de drogadicción? Y me dijo, sí, y empezó a llorar así, pero llorar mucho. Y le dije, ¿puedo ungirte con aceite? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Y me dijo, no, yo iba a la iglesia de joven, pero yo nunca acepté a Cristo. Y dije, pues ahora tú puedes hacerlo. Y todas las promesas que están en la Biblia, de protección, de liberación, de sanación, van a ser tuyas. Entonces dijo, sí. Y oramos la oración de salvación. Oré por él y por su familia. Y me dijo, gracias por orar por mí. La verdad, yo nunca vengo a esa parte de San Diego, pero no sé por qué esta mañana yo vine. Yo le dije, pues yo tampoco, yo vivía aquí en Golden Hill, a unos 2-3 minutos de aquí, y yo nunca había venido para orar por una persona. Pero Dios me trajo desde Monterrey, porque ya no vivo aquí en San Diego, pero yo vine para otra cosa. Pero Dios también me trajo para ti, porque la manera de Dios es tan bonita. Él es un padre tan amoroso, tan cariñoso con las personas, con sus hijos y con las personas que todavía no son salvos, que Él me envió desde Monterrey 7 horas hasta San Diego para encontrar una oveja perdida. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? Entonces yo sé que hay muchas personas que están viendo aquí también, ovejas perdidas. Y antes de terminar, quiero compartir, yo fui a Israel hace unas semanas, y quiero compartir que cuando canté en un concierto con un amigo famosísimo en Israel, un cantante famoso, David Door, y en este video van a ver que me invitó a Israel para cantar con él en hebreo. Entonces, después, en el siguiente episodio, voy a mostrar una entrevista que hice con él hace unas semanas en Israel. Escuchen esta canción. תקשיבו מה הוא הכין לכם. התשמע קולי בכי שלי, התשמע קולי באשריך, קול קורא בעוז וקול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה, ארץ רבה ודרכים ברא, נפגשות לדעת, נפרדות לה, מבקש אדם, אך כושלות דרגה, לא יוכל למצוא את אשר עבר. יונתן וורדה מגיע לו במחיאות כפיים. אתם מוזמנים לשיר איתנו. קול קורא אחרון ימיי, אחרון ימיי, כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום, שנראות פרידה, אחכה לך עד איכות חיי.
השם